Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. Mi nombre es Alan Arroyo y soy el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, nuestra máxima casa de estudios en la entidad. En esta nueva emisión vamos a tener la oportunidad de conversar con una invitada muy especial porque hemos insistido mucho en la necesidad de conversar con las y los actores institucionales en una perspectiva de diálogo, en una perspectiva social, una perspectiva que permita conocer desde sus entrañas el funcionamiento de las instituciones. Y por eso es que quiero agradecerle de manera muy puntual a nuestra invitada de esta ocasión, porque no obstante su muy apretada agenda y sobre todo su papel de constructora de una nueva institución que está encabezando desde hace algunos días, pues nos ha hecho un espacio en su agenda y por esa razón, pues desde luego que con mayor profundidad es este agradecimiento. Me refiero a la magistrada Irma Selene Soto Rodríguez. Magistrada, muchísimas gracias por estar con nosotros, magistrada presidenta de una novísima institución en el Estado, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, que usted coadyuvó desde diferentes trincheras entre ciudadanas, institucionales, y ahora le toca ser la primera presidenta de esta institución. Primero, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, magistrada. Muchas gracias a usted, doctor, por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar aquí y más desde TV UGED, desde nuestra máxima casa de estudios, porque antes que nada soy universitaria y eso siempre lo digo porque es mi origen y la universidad me ha dado mucho y me ha permitido estar en donde estoy. Entonces, pues yo agradecida muchísimo con usted y con todas las personas que se dan un espacio para vernos, para escucharnos y pues a la orden, doctor. Y dicho sea de paso, también orgullosamente profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Claro, ¿verdad? Que sí, un honor para mí. Si algo disfruto mucho en el tema profesional es justamente impartir clases. Tengo ya varios años en el Colegio de Ciencias y Humanidades y ahora en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y pues es para mí un gusto. Siempre es una de las partes que yo disfruto, esa retroalimentación que hay con las y los jóvenes y para mí es un placer impartir clase. No, muchísimas gracias, magistrada. Muchísimo que comentar, pocos los minutos, pero trataremos de maximizarlos en este primer programa y en un segundo donde también nos hace el honor de participar y de intervenir. Un nuevo modelo de poder judicial, magistrada, que lo hemos comentado en diferentes foros donde nos ha tocado intervenir hace algunas semanas, algunos meses. Por ejemplo, interveníamos de manera conjunta con el doctor Miguel Carbonell en un foro de justicia y derechos humanos. Y hablábamos de que a pesar de que pudo haber en algún momento tenido críticas, observaciones, ya es un tema ya implementado, como en el caso de Durango. Hay que transitar ya a la acción, ya hay que transitar a cómo nos vamos a amoldar a este nuevo modelo de Poder Judicial. ¿Cuál es su perspectiva, magistrada, en este primer momento y máxime que le toca encabezar una institución que va a tener tanta relevancia como es el Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Qué diagnóstico observa usted, máxime que se estuvo desempeñando también como consejera en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado? ¿Y cómo usted aprecia los horizontes de este nuevo modelo de Poder Judicial? Sí, claro. Gracias, doctor, porque esto creo que es muy importante poder comunicarlo y poder transmitirlo a la ciudadanía, que finalmente es parte ya de esta nueva realidad en el Poder Judicial. Me voy a remontar un poco para efectivamente sí abordar el tema de la controversia que causó esta reforma al Poder Judicial. Una reforma que finalmente
se fue construyendo y que a la par iba causando en una cierta área de la población incertidumbre y en la otra un empuje hacia esta reforma. Entonces había estas dos perspectivas en la que pues de manera directa impacta a la ciudadanía, pero también impacta la parte institucional. Entonces, sí es algo muy importante saber comunicarlo, porque como usted dice, independientemente de la controversia que ha causado, es una realidad. Claro. Es una realidad que ya fue tangible con un proceso electoral pasado en el que pues finalmente hubo la participación de algunos perfiles, entre ellos yo decidí participar también en esto, porque en esa realidad no podíamos ser espectadores nada más. Si ya es algo que está pasando y si queremos hacer un cambio o si queremos participar activamente, pues tenemos que participar y no solamente del otro lado de un teléfono, del otro lado de la televisión diciendo o criticando. Claro. Esto es algo que indiscutiblemente para mí fue muy importante y fue por lo que yo tomo la decisión de participar, para decir, ok, estoy dentro de una institución porque como usted bien lo dice, como parte del Consejo de la Judicatura, hoy ya un órgano extinto, pero finalmente eso a mí me permitió conocer las entrañas del Poder Judicial. Es correcto. Es algo que yo agradezco muchísimo el haber tenido la oportunidad de pertenecer al Consejo de la Judicatura, porque es ahí donde uno conoce el funcionamiento. Y para poder estar en un lugar de toma de decisiones tenemos que conocer una institución y tenemos que saber cómo funciona, porque así podemos encontrar áreas de oportunidad y por supuesto que podemos aportar positivamente a esto. Entonces, al estar desde esta área, me permitió conocer el Poder Judicial y pues postularme para ahora en esta participación activa, primero en un proceso electoral, que finalmente la ciudadanía participó en una manera controversial, en otros en una manera muy abierta en ser parte de esta realidad, pero al final de cuentas los resultados ya están. Y el pasado 1 de junio se llevó a cabo esta elección en donde hubo la participación del Estado de Durango con 49 espacios que se renovaron, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia con 15 magistrados, el Tribunal Penal para Menores con un magistrado, magistrada, y el Tribunal de Disciplina Judicial con la participación de 5 miembros y 26 jueces. Entonces, bueno, pues este tema, en esta controversia se da, se participa y pues ahora la configuración de los plenos ya está dada, ya está establecida. En lo que respecta al Tribunal de Disciplina Judicial, que es en el que en su momento yo me postulé y ahora soy parte de, pues se hizo un ejercicio desde lo que fue la campaña, que aunque la autoridad electoral limitaba mucho esta parte, pero bueno, se dieron 30 días activos para poder llevar propuestas, y más que propuestas, para poder decirle a la ciudadanía de qué se trata. Y sí, aún con todo esto, 30 días no fueron suficientes, 30 días en los que se hizo el mayor esfuerzo de llevar a cabo una campaña en lo que respectó a mi persona, digital, en medios de comunicación, en foros en donde se podía, con la sociedad civil, con la comunidad jurista. Entonces, toda esta parte que se configuró nos llevó a la elección en la que, bueno, pues en una votación que se hizo en todo el estado, porque el Tribunal de Disciplina, la votación era para todo el estado, a diferencia de los jueces que se dividían en región 1 y región 2, para el Tribunal de Disciplina, para las y los magistrados, la elección era en todo el estado. Entonces, parto desde ahí para decir que más de 152,000 personas emitieron su voto por mi persona, y eso me llevó a estar o a encabezar la votación, la mayor votación en el estado, y como la ley así lo marcaba, la presidencia iniciada por la mujer mayor votada, y con el beneficio del voto de la ciudadanía, pues es que ahora estoy encabezando
la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial. Es correcto, magistrada, y sin duda se ofrecen oportunidades y se abre un abanico muy interesante, que de eso vamos a conversar, si le parece, tras un pequeño corte, pero adelantando un poco, de cómo esta reforma, dentro de las críticas que ya dijimos que se le formularon en su momento, es también una ventana de oportunidad inmensa para la justicia abierta, claro, antes, durante y después de los procesos electorales, sí, porque esto justamente busca acercar a la justicia con la ciudadanía, busca tener un modelo de justicia en donde la sociedad civil verdaderamente también sienta una representación con sus personas juzgadoras. Esta cuestión de que el Congreso es el único en donde se representa la voluntad ciudadana, pues en realidad no ha sido así, porque las y los jueces también lo hacen a través de sus sentencias en un modelo tradicional, pero ahora con el asunto del voto esto cambia. Pero si le parece, tras un pequeño corte conversamos de eso. Claro. A nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en El Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con la magistrada Selene Soto Rodríguez, quien es la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial aquí en nuestra entidad, en Durango. Magistrada, antes del corte hablábamos de cómo se da este tránsito a un nuevo modelo de Poder Judicial, que más allá de los vericuetos, de las discusiones académicas que se pudieron haber suscitado, sobre todo ciudadanas, era una realidad que buena parte de la ciudadanía sí tenía críticas, y muchas de ellas fundadas hacia el Poder Judicial. Asuntos, desde luego, que impactaban en la imagen, en la opinión pública de las personas juzgadoras hacia la sociedad. Entonces decíamos que con este nuevo modelo se abre una ventana de oportunidad fantástica para poder coadyuvar con esa legitimación de las personas juzgadoras, que antes lo hacían únicamente a través de sus sentencias, de sus resoluciones judiciales, con la calidad argumentativa de las mismas, etcétera, pero que ahora lo hacen también porque fueron electas popularmente, como usted lo decía, ¿verdad? Decenas de miles de personas acudieron a la cita con las urnas, y esto entonces abre un nuevo escenario en donde la justicia abierta, un tema que también nos ha tocado trabajar de manera conjunta, por ejemplo, con algunas jornadas de orientación ciudadana que se han hecho desde el Consejo Estatal Ciudadano, pero con la coadyuvancia del Poder Judicial, de la Universidad Juárez y de otras instituciones. Y hay muchísimo que hacer en materia de justicia abierta, pero este nuevo modelo puede coadyuvar con la justicia abierta, magistrada. Y me gustaría conocer si es tan amable su opinión al respecto. Sí, claro. Digo, esto es un elemento bien importante, y sobre todo lo que usted decía, doctor, de poder legitimar ahora. Eso es indiscutible y es la base para muchas cosas. ¿Qué nos permitió esta realidad del Poder Judicial? Pues primero que nada, en el tema de la reforma también nos permitió por parte de los legisladores avanzar en la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial. Eso es sumamente importante porque, como usted lo dice, en esta parte de justicia abierta, en esta parte de acercar la justicia a la ciudadanía, pues es un elemento tan importante que era hacerlo saber también al interior. ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? Por medio de la ley orgánica, porque son nuestros lineamientos. Entonces, finalmente se da también esta reforma a la ley orgánica, en la que ya está también los nuevos órganos, esta creación desde el Tribunal de Disciplina, de las funciones que vamos a tener, y justamente esto nos permite también crear la reglamentación adecuada. Lo digo por mi participación anterior, como ya lo había dicho, en el Consejo de la Judicatura, en la que sí era de suma importancia la actualización de los reglamentos. Era sumamente importante la actualización de esta época, no solamente por el tema de la reforma, sino porque la ciudadanía
exige cada vez más. Claro. Y la ciudadanía es quien también debe ser quien nos evalúe nuestro trabajo. Así es. Entonces, por eso a mí se me hace una extraordinaria oportunidad, una oportunidad de poder acercar la justicia a la ciudadanía, pero también que haya esas conexiones. Interacción, por supuesto. El usuario que llega al Poder Judicial llega ya con una problemática, ¿sí? Es una de las partes que participa en un juicio. Entonces, de entrada ya hay una problemática que está presentando un usuario. Entonces, yo creo que ahora el poder, o la cara del Poder Judicial debe ser humanizada, debe haber empatía. Yo lo he repetido en otras ocasiones, la justicia no nada más debe ser intransigente o en una sola línea, tiene que irse el juzgador con la ley y la empatía en otra mano, para poder tomar decisiones acertadas. Entonces, justamente aquí, en el quehacer del Tribunal de Disciplina Judicial, es ir de la mano con la ciudadanía para hacer una evaluación constante. Yo creo que tienen que tener la confianza en este tribunal para que sepan que vamos a ir de la mano. ¿Y por qué lo comento? Porque luego había voces que decían, pues va a ser la Santa Inquisición, va a llegar a estar encima de los jueces y de los magistrados para cortar cabezas. Pero yo lo replantearía de otra manera, lo replantearía como el aliado de la ciudadanía para garantizar esa transparencia, esa justicia que ellos quieren desde una... ¿Con qué herramienta? Desde una evaluación constante. Claro. Y si en su momento algún usuario determina que no fue acertado y tienen dudas respecto a esto, pues entonces para eso está el tribunal, para recibir sus denuncias, sus quejas, para poder hacer una investigación desde la unidad de investigación de la cual es parte del Tribunal de Disciplina, para entonces darles la certeza y con una resolución, luego de una evaluación, luego de una investigación, dar una resolución a eso, específicamente esa denuncia, a esa queja de la ciudadanía. Entonces, ahí hay dos vertientes bien importantes. La primera, que el ciudadano tenga la garantía que está recibiendo justicia, y el juzgador que también tenga la garantía de que ha sido acompañado en evaluaciones constantes y que entonces, si después de esa investigación se dio esa resolución y la resolución dice que se llevó como debía de ser, pues también es una herramienta de protección para el juzgador. Claro. Entonces, creo que el Tribunal de Disciplina Judicial finalmente es un beneficio de los dos lados, es una... abre dos importantes temas, claro, desde el lado ciudadano, desde el lado institucional, y pues creo que esto es muy importante que tanto la ciudadanía lo entienda, pero también el funcionario del Poder Judicial. Entonces, es una gran oportunidad. Es correcto, magistrada. Y fíjese que qué interesante que menciona este tema de las evaluaciones constantes, porque también algo que ha faltado en el Poder Judicial, históricamente hablando, ha sido un ejercicio de rendición de cuentas mucho más amplio. A ver, claro que existen informes de gestión, informes de actividades que presentan sobre todo los titulares del área, ¿no? Pensemos en la presidenta o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro que el informe debería funcionar como un mecanismo de rendición de cuentas para que la ciudadanía tenga una manera de poder evaluar el desempeño de las y los funcionarios jurisdiccionales, porque una cosa es que en un modelo tradicional no hayan sido electos por el voto popular, pero claro que están sujetas y sujetos a los regímenes de rendición de cuentas, de transparencia, en fin, son funcionarios públicos que el Estado mexicano, con los impuestos de toda la población, regula en cuanto a sus emolumentos, percepciones y demás. Y ahora, con este nuevo mecanismo, la rendición de cuentas es constante o es permanente. Esa es también otra de las grandes oportunidades y otra de las grandes áreas que se abren con este nuevo modelo, magistrada, y que creo que va a depender mucho de cómo se estructure en cada estado. Correcto. Afortunadamente, aquí en Durango, y eso también hay que mencionarlo, se tuvo una visión muy amplia para poder
tratar de armonizar de inmediato la legislación y para que no se nos quedara en el tintero mucho de ello. Y creo que es fundamental también observar que si queremos un verdadero sistema de justicia abierta, pues las principales interesados debemos ser la ciudadanía. Y en ese sentido nos va a permitir transitar hacia un adecuado modelo de Poder Judicial, que es lo que necesitamos. En este primer programa estamos cerca de que se nos agote el tiempo, magistrada, pero algún mensaje final a reserva de que también nos va a hacer el favor en un segundo programa de seguir conversando con nosotros. Sí, claro. Bueno, pues yo primero que nada agradecer este espacio porque no hay tiempo que nos alcance para poder explicar todo este modelo, ¿sí? Porque finalmente es un modelo que se está implementando y que se va a ejecutar. Entonces, pues agradecerle, primeramente, decir que en mí tiene una aliada para poder colaborar y para poder llevar a la ciudadanía en ese ejercicio de justicia abierta y para poder llevar a los alumnos también, claro, que sean nuestros portavoces. Creo que eso es bien importante porque si ellos entienden este modelo, nos pueden llevar hacia afuera realmente el mensaje claro. Pero aparte de eso, en la importante formación de los jóvenes, porque ellos serán los próximos juzgadores. Claro. Lo hablo desde esta parte en la que a mí me toca colaborar, tanto en el área institucional del Poder Judicial, pero también desde la ala académica, y para mí es una fusión bien importante, claro, una fusión bien importante y un ejercicio que podemos hacer con las y los jóvenes para que sean los portavoces. Por otro lado, a toda la comunidad, a toda la ciudadanía que busque esta parte de apertura en el Poder Judicial, sepan que hay una institución que está dispuesta a brindar los servicios, no porque sea el quehacer diario, es una obligación de todos nosotros como servidores públicos. Yo he tenido más de 17 años de mi vida en el servicio público y me ha tocado estar en los tres poderes. Entonces, esto me ha permitido también tener una visión, claro, global de la humanización del servicio público, de las necesidades que tiene la ciudadanía y ahora de este lado, cómo hacerlas una realidad y una realidad que va de la mano con la ley, que eso es súper importante. Entonces, decirle a la ciudadanía, decirle a las personas que nos están viendo que el Poder Judicial del Estado de Durango, que el Tribunal Superior de Justicia, con quien colaboramos en equipo, el Tribunal Penal para Menores, el Tribunal de Disciplina Judicial y todos los funcionarios, servidores públicos que conformamos esta institución, estamos para darles cuentas a ustedes, para rendir claridad en todas sus resoluciones, en las resoluciones que ustedes busquen y que finalmente tienen aliados que van a hacer valer sus derechos. Muchísimas gracias, magistrada, a reserva de que la tendremos en un próximo programa. Gracias, doctor. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.